con arreglos florales, muñecos, carritos, robots y otros juguetes. De diferentes tamaños y colores, Alicia y sus hijos adornan la tumba de Leonardo Daniel, quien hace más de 20 años falleció. Pues cada año traemos diferentes juguetes, juguetes para adornar la tumba y seguir la tradición. ¿De quién se trata, señora? De mi hijo, de mi bebé. ¿Cuántos meses o cuántos años tenía? 25 días. Al recordar la memoria de Leonardo Daniel, este 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, también sus hermanos lo acompañan. Bueno, tratamos de tener siempre los juguetes de niño. Pues son Elementor, son juguetes que ya ahorita pues son más modernos los actuales, pero tratamos de manejarlos. Y más que nada, pues mis hijos son los que han traído sus juguetes para compartirlos con su hermanito. Las familias mexicanas mantienen la tradición. Patricia Flores, desde muy temprano, también acudió a recordar la memoria de su hermano. Sí, año con año estamos aquí el día 1, ya que es una tradición que seguimos de nuestros abuelos. Y como mis papás ya no pueden venir, o sea, desde chiquitos nos enseñaron y aquí estamos también. El Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México recomienda a la ciudadanía, en caso de visitar un panteón, hidratarse bien y llevar ropa cómoda. Si usted es acompañado de niños o adultos mayores, cuídelos. También sugiere que si consume alcohol sea responsable y no poner veladoras cerca de papel u hojas secas. En las imágenes Joel Arias, Sara y Mariscal, 21 Noticias.